Hola, soy Martín. Hoy en el vestíbulo de la casa que construí con mis propias manos, mi único hijo y mi nuera me entregaron una maleta y me dijeron que mi nuevo hogar sería un asilo de ancianos. El silencio después de sus palabras fue lo más ruidoso que he escuchado en mis 78 años de vida. De un día para otro, me convertí en un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración. ¿Alguna vez te han hecho sentir como un estorbo en tu propia casa? Antes de contarte la cara que pusieron, cuando descubrieron que el verdadero dueño de sus vidas era el viejo al que acababan de desechar, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la codicia ciega a una familia por completo y un padre, empujado al límite, decide que su dignidad vale mucho más que cualquier lazo de sangre. Lo que ellos no sabían es que el juego apenas estaba comenzando, y yo tenía todas las cartas. La escena era casi surrealista. Ricardo, mi hijo, no podía sostenerme la mirada. Sus ojos se clavaban en un punto invisible en la pared, mientras sus manos se retorcían con nerviosismo. A su lado, Sofía, su esposa, mantenía una postura rígida, con una expresión de falsa compasión que no lograba ocultar su impaciencia. Me hablaron de cuidados especializados y de que era por mi propio bien. Frases vacías que sonaban ensayadas, diseñadas para aliviar su propia culpa, no mi dolor. La maleta solitaria junto a la puerta era el símbolo de su decisión, mi vida entera, o lo que ellos consideraban relevante de ella, reducida a un solo bulto listo para ser despachado. Mientras ellos hablaban, mi mente se negaba a procesar las palabras. Sentía un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la casa. Era el frío de la traición, una helada que se te mete en los huesos y te paraliza el alma. Recordé el día que le entregué a Ricardo las llaves de mi taller de ebanistería, el negocio que levanté desde cero. Para que construyas tu futuro, hijo, le dije. Ahora él y su esposa estaban desmantelando el mío con una eficiencia brutal, como si yo fuera un mal negocio del que finalmente se estaban deshaciendo. La ingratitud no hacía ruido, pero pesaba más que cualquier grito. Observé sus rostros buscando un rastro de duda, de arrepentimiento, pero no encontré nada. Sofía miraba su reloj discretamente, calculando el tiempo que faltaba para que el taxi al asilo llegara y su problema desapareciera por la puerta. Ricardo, por su parte, asentía a todo lo que ella decía, un eco de su esposa, un hombre que había cambiado su conciencia por la comodidad de no tener conflictos en su matrimonio. Me di cuenta de que para ellos yo ya no era un padre o un abuelo, era una carga financiera, un obstáculo para sus planes de remodelar mi habitación y convertirla en un gimnasio personal. El amor se había evaporado, dejando solo el cálculo egoísta. Me acerqué a la maleta sin decir una palabra. Era una de esas baratas, de tela sintética, ni siquiera era mía. Al tocarla se sentía ajena, fría. No necesité abrirla para saber lo que había dentro. Algunas prendas viejas, seguramente mal dobladas, y la ausencia total de todo lo que realmente importaba. No estarían las fotos de mi difunta esposa, ni la pequeña talla de madera que hice para mi nieto cuando nació. Estaría solo lo funcional, lo práctico, lo que se le empaca a alguien que ya no tiene historia. Solo necesidades. En ese momento, en ese vestíbulo pulcro y silencioso, entendí que no solo me estaban echando de casa, me estaban borrando. El viaje en coche fue una tortura silenciosa. Ricardo conducía con los nudillos blancos, aferrado al volante, como si temiera que el coche se saliera de la carretera por sí solo. No me miró ni una sola vez. Sofía, a su lado, llenaba el silencio con comentarios forzados sobre el tráfico o el clima, cualquier cosa para no tener que enfrentar la realidad de lo que estaban haciendo. Yo iba en el asiento trasero, un pasajero en mi propia sentencia. Cada calle que pasábamos era un recuerdo. El parque donde empujaba a Ricardo en el columpio, la panadería donde compraba el pan para el desayuno, la esquina donde esperé a mi esposa Elena en nuestra primera cita. Estaba viendo mi vida pasar por la ventanilla, alejándose de mí para siempre, mientras mi propio hijo me llevaba al exilio. Al llegar, el lugar se presentó tal como lo había imaginado. Un edificio de ladrillo descolorido con un letrero que alguna vez fue blanco
y que ahora tenía un tono amarillento. El jardín que Sofía había descrito como encantador, basándose en un folleto, no era más que un trozo de césped mal cuidado con algunas rosas marchitas. El olor al entrar fue lo primero que me golpeó, una mezcla penetrante de desinfectante barato, y esa tristeza indefinible que se impregna en los lugares donde la gente va a ser olvidada. Una recepcionista con cara de cansancio nos miró por encima de sus gafas desde detrás de un mostrador de formica, rayado. No había calidez, no había bienvenida, solo una eficiencia administrativa que dejaba claro que yo era un expediente más, un número de habitación. Ricardo se encargó del papeleo con una rapidez que me dolió. Le entregó a la mujer una carpeta con mis documentos médicos y financieros, hablando en voz baja, para que yo no escuchara los detalles de mi propio internamiento. Sofía se mantenía a una distancia prudente, examinando un cuadro torcido en la pared, como si la escena no tuviera nada que ver con ella. Escuché fragmentos de la conversación: necesidades especiales, pagos mensuales, horario de visitas. Hablaban de mí en tercera persona, como si yo ya no estuviera presente, como si fuera una mercancía que se entrega con su manual de instrucciones. Sentí una profunda humillación al ser discutido de esa manera, reducido a una lista de problemas y a un coste que ellos, generosamente, estaban dispuestos a asumir. El momento de la despedida fue tan torpe como cruel. Cuando el papeleo estuvo terminado, Ricardo se acercó a mí. No me abrazó. Solo me dio una palmada en el hombro, un gesto vacío y rápido. «Bueno, papá, te llamaremos pronto», dijo, sin poder sostenerme la mirada. Sofía forzó una sonrisa y añadió: «Pórtate bien y cualquier cosa nos avisas». La ironía de sus palabras era una bofetada. ¿Avisarles? ¿Cómo? ¿Con qué teléfono? Se dieron la vuelta y caminaron hacia la salida sin mirar atrás. Vi sus siluetas desaparecer a través de la puerta de cristal y luego el coche arrancando y alejándose por la calle. En ese instante, bajo la luz fluorescente del vestíbulo, me sentí más solo que nunca en mi vida. El abandono era oficial. Una enfermera de mediana edad, con una expresión que no era ni amable ni hostil, sino simplemente agotada, me guió por un pasillo largo y silencioso. Las paredes estaban pintadas de un color beige que parecía absorber la luz y la alegría. Me llevó a la que sería mi nueva habitación, la número 2B. La puerta estaba abierta. Dentro había 2 camas de metal idénticas, separadas por una pequeña mesita de noche. En una de las camas, un anciano muy delgado yacía de espaldas, mirando fijamente la pared. No se movió ni dijo nada cuando entramos. Mi lado de la habitación consistía en la cama, un pequeño armario metálico y una silla de plástico. La única ventana, con barrotes finos, daba a un patio interior de cemento. Este no era un hogar, era un depósito. Dejé la maleta sobre la cama, cuya colcha fina y gastada olía a lejía. Me senté en el borde y por un momento me quedé inmóvil, escuchando los sonidos del asilo. Una tos lejana, el murmullo de un televisor, el chirrido de las suelas de goma de la enfermera en el pasillo. Finalmente, con las manos temblorosas, abrí la cremallera de la maleta. Tal como sospechaba, dentro solo había lo indispensable: un par de pijamas, algunas camisas viejas, 2 pantalones, ropa interior y un par de zapatillas. No había ni una sola fotografía de Elena, ni el pequeño reloj de bolsillo que me regaló mi padre, ni la talla de madera de un pájaro que hice cuando nació mi nieto. Habían empacado mi supervivencia, pero habían tirado a la basura mi historia. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. Me acosté en la cama rígida, completamente vestido, mirando el techo manchado en la oscuridad. El silencio de la noche era interrumpido constantemente por los quejidos de otros residentes, el sonido de una campana de llamada o los pasos apresurados de una enfermera. Cada sonido era un recordatorio de dónde estaba, atrapado en una comunidad de extraños unidos por la vejez y el abandono. No sentí ganas de llorar. La tristeza había dado paso a algo más frío y duro. Era una claridad dolorosa. Comprendí que para Ricardo y Sofía, yo ya había muerto. Lo que habían dejado en ese asilo era solo una cáscara, una obligación de la que finalmente se habían librado. Y en esa oscuridad, una resolución tranquila comenzó a crecer dentro de mí. El juego no había terminado.
Apenas estaba comenzando. Pasaron las semanas y me fui acostumbrando al ritmo monótono del asilo. Mis días se dividían entre comidas insípidas, siestas no deseadas y largas horas sentado en un sillón de vinilo en el salón común, observando a los demás residentes. Algunos se aferraban a fotos arrugadas, otros hablaban solos y muchos simplemente miraban al vacío. Aprendí a distinguir los pasos de las enfermeras por el pasillo y el sonido exacto de la campana que anunciaba la hora de las medicinas. Dejé de sentir la punzada aguda del abandono y en su lugar se instaló una calma fría, una especie de hibernación emocional. No era resignación, sino una espera paciente. Había hecho una llamada a mi antiguo abogado, un hombre de confianza que conocía desde antes de que Ricardo naciera. Le di una sola instrucción, clara y precisa, y luego me dediqué a observar, a esperar el momento inevitable. Mientras yo aprendía a vivir en mi celda de olvido, en mi antigua casa, la vida florecía con un egoísmo descarado. Ricardo me llamó una sola vez, una conversación de 2 minutos llena de frases huecas sobre cómo esperaba que me estuviera adaptando bien. Su voz sonaba lejana, culpable pero aliviada. Sofía, por su parte, no perdió el tiempo. Según supe más tarde por una de las pocas enfermeras amables, mi habitación fue vaciada en menos de una semana. Mis muebles, los que yo mismo había construido con tanto esmero, fueron vendidos a una tienda de segunda mano. En su lugar, instalaron máquinas de ejercicio de última generación. Sofía subía fotos a sus redes sociales de su nuevo gimnasio en casa, celebrando su espacio recién adquirido. Mi existencia había sido borrada para dar paso a una cinta de correr y un juego de pesas. El siguiente paso en su plan maestro era aún más ambicioso. Sofía había convencido a Ricardo de que el negocio de muebles de autor Vidal, tenía el potencial de convertirse en una marca de lujo a nivel nacional. Su visión incluía una expansión agresiva, abrir nuevas sucursales en las ciudades más importantes y lanzar una campaña de marketing millonaria. Para ellos, la empresa no era el legado de mi trabajo, sino una fuente inagotable de dinero para financiar un estilo de vida que siempre sintieron merecer. Hablaban de yates, de viajes a Europa, de mandar a su hijo a un internado en Suiza. La codicia se había convertido en el motor de sus vidas, y yo, el obstáculo principal, ya había sido convenientemente apartado del camino. Solo necesitaban una cosa más, un préstamo bancario masivo para poner en marcha su imperio. Llegaron al banco una mañana de martes, vestidos con sus mejores ropas, irradiando una confianza que rayaba en la arrogancia. Ricardo llevaba un portafolio de cuero caro y Sofía lucía unas gafas de sol de diseñador que no se quitó ni dentro de la oficina. Se sentaron frente al gerente de préstamos, un hombre de aspecto serio llamado señor Morales, y desplegaron su plan de expansión sobre la mesa. Hablaron de proyecciones de crecimiento, de estudios de mercado y de cómo iban a revolucionar la industria del mueble. Ricardo, envalentonado por la presencia de su esposa, hablaba como si él mismo hubiera fundado la empresa desde cero, como si cada éxito fuera producto de su genio empresarial. Para ellos la reunión era una simple formalidad, el último trámite antes de que el dinero comenzara a fluir hacia sus cuentas. El señor Morales escuchó con paciencia, asintiendo de vez en cuando mientras revisaba los documentos que Ricardo le había entregado. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos se movían con rapidez sobre los balances y los informes. Después de unos minutos, se detuvo en un documento en particular, el acta constitutiva de la empresa. Frunció el ceño ligeramente y tecleó algo en su computadora. El ambiente en la sala comenzó a cambiar sutilmente. La confianza de Ricardo y Sofía empezó a flaquear ante el prolongado silencio del banquero. ¿Todo en orden?, preguntó Sofía con un toque de impaciencia en su voz. El señor Morales levantó la vista de la pantalla, se ajustó las gafas y miró a Ricardo directamente a los ojos. Señor Vidal, solo una pregunta para aclarar un detalle. ¿Cuál es su cargo exacto en la empresa? La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. Bueno, yo soy el director, el dueño, respondió, aunque su voz titubeó por una fracción de segundo. El señor Morales no sonrió. Con un movimiento lento y deliberado, giró el monitor de su computadora hacia ellos.
En la pantalla se veía claramente el registro mercantil de Muebles de Autor Vidal. Según nuestros registros oficiales y los estatutos de la compañía, comenzó el banquero con un tono neutral. Usted figura como gerente general con un 10% de las acciones. El accionista mayoritario, con el 90% de la propiedad, es el señor Martín Vidal. El silencio que cayó en la oficina fue absoluto, denso y pesado. La cara de Sofía se transformó, pasando de la arrogancia a la incredulidad y luego a una palidez mortal. Ricardo se quedó sin aire, mirando la pantalla como si fuera una sentencia de muerte. El viaje de regreso a casa fue una pesadilla de acusaciones y pánico. La fachada de pareja perfecta se hizo añicos en cuestión de segundos. «¿Cómo que no eres el dueño? Me dijiste que tu padre te había dejado todo», gritaba Sofía, su voz aguda y llena de veneno. Ricardo conducía con las manos temblorosas, incapaz de formular una respuesta coherente. «Yo pensaba», él dijo, «nunca me explicó los detalles», balbuceaba, el sudor perlando su frente. De repente la realidad los golpeó con la fuerza de un tren de carga. No solo no podían obtener el préstamo, sino que toda su vida, la casa, los coches, el dinero, todo dependía de la voluntad del anciano que habían abandonado en un asilo de mala muerte. El viejo mueble que habían desechado resultaba ser el dueño del castillo. En ese momento, en medio del pánico, nació un nuevo plan, uno desesperado y patético. Tenían que recuperarme. Apenas 2 semanas después de mi exilio, la monotonía del asilo se rompió de la forma más inesperada. Estaba sentado en el salón común, mirando por la ventana cómo la lluvia golpeaba el cristal, cuando los vi llegar. El coche de Ricardo, un sedán de lujo que brillaba incluso bajo el cielo gris, se detuvo bruscamente en la entrada. De él bajaron mi hijo y Sofía, no con la indiferencia de la última vez, sino con una urgencia casi cómica. Sofía llevaba un enorme ramo de flores, tan grande que apenas podía ver por encima de él, y Ricardo cargaba una canasta de frutas y vinos caros, un botín absurdo en aquel lugar de carencias. Los vi caminar hacia la puerta con una determinación que no presagiaba nada bueno. Me quedé inmóvil, observándolos a través del cristal, sintiendo cómo una calma helada se apoderaba de mí. El telón de su segundo acto estaba a punto de levantarse. La recepcionista, sorprendida por su aparición, los anunció con una voz que mezclaba confusión y curiosidad. Cuando entraron al salón, sus ojos me buscaron con una desesperación fingida. Sofía corrió hacia mí, sus tacones haciendo un ruido agudo en el suelo de linóleo. «¡Papá! ¡Martín, querido!», exclamó, su voz cargada de un dramatismo digno de un teatro. Intentó abrazarme, pero yo me mantuve rígido, un bloque de hielo ante su falso calor. Ricardo se quedó un paso atrás, sudando a pesar del frío, con la canasta en las manos como una ofrenda a un dios enojado. «Papá, vinimos a buscarte», dijo, su voz quebrada. Las flores que Sofía me tendía olían a mentira, y la fruta en la canasta parecía podrida por la hipocresía que la envolvía. Los demás residentes nos miraban en silencio, testigos mudos de aquella patética obra. Comenzaron su discurso, una letanía de disculpas ensayadas que se atropellaban unas a otras. «Cometimos un error terrible, papá, el peor de nuestras vidas», comenzó Ricardo, sin atreverse a mirarme a los ojos. «La casa no es lo mismo sin ti, está vacía, fría, te necesitamos», continuó Sofía, forzando una lágrima que nunca llegó a caer. Hablaron de remordimiento, de noches sin dormir, de cómo se dieron cuenta de su horrible equivocación. Cada palabra era una daga que ya no me hería, sino que confirmaba mis peores sospechas. Mientras hablaban, recordé la expresión de alivio en sus rostros cuando me dejaron aquí, el portazo final del coche alejándose. La memoria de esa frialdad hacía que su actual despliegue de afecto fuera grotesco, una farsa insultante que solo servía para alimentar la resolución que crecía en mi interior. Sofía, como siempre, era la directora de la orquesta. Se arrodilló a mi lado, tomando mi mano con las suyas, que estaban heladas. «Martín, por favor, perdónanos. El niño pregunta por ti todos los días. Dice que extraña al abuelo que le contaba cuentos y le hacía barquitos de madera».
Usar a mi nieto como un arma fue su movimiento más bajo y a la vez el más revelador. Sabía perfectamente que ellos mismos le habían dicho al niño que el abuelo se había ido de viaje por un largo tiempo. Su desesperación era tan grande que recurrían a las mentiras más crueles, creyendo que mi vejez me había vuelto tonto, incapaz de ver a través de su actuación. La miré fijamente, sin parpadear, y por un instante vi un destello de pánico en sus ojos. Se dio cuenta de que su encanto no estaba funcionando. Ricardo, por su parte, era un desastre. Se mantenía de pie, cambiando el peso de un pie a otro, suplicando con la mirada. Era la imagen de la culpa, pero no una culpa nacida del amor, sino del miedo. El miedo a perderlo todo. «Papá, por favor, di algo», balbuceó. «Haremos lo que sea. Remodelamos tu cuarto, contratamos una enfermera a tiempo completo, lo que tú quieras, pero vuelve a casa». Su voz temblaba, no de emoción, sino de pánico financiero. Veía en su rostro no al hijo que crié, sino a un hombre de negocios acorralado que acababa de descubrir que su principal activo tenía vida propia y estaba a punto de abandonarlo. Sentí una punzada de lástima por el hombre débil en que se había convertido, pero fue un sentimiento fugaz, ahogado por el peso de su traición. Después de lo que pareció una eternidad de súplicas, finalmente rompí el silencio. Mi voz salió tranquila, sorprendentemente firme. «Entiendo», dije simplemente. Sus rostros se iluminaron con una esperanza desesperada. «Me alegra saber que han reflexionado». Dejé que la frase flotara en el aire, cargada de una ambigüedad que los torturaba. Luego, con una calma deliberada, añadí: «Pero una decisión así no se puede tomar a la ligera. Es algo que debemos hablar con calma, en un lugar apropiado». Los miré a ambos, disfrutando por un instante de mi recién adquirido poder. «Propongo que cenemos juntos mañana por la noche, en casa, para hablar como una familia». La palabra casa salió de mis labios con un peso que solo yo entendía. La reacción fue inmediata. Un alivio palpable inundó sus rostros. Sofía casi lloró, esta vez de pura gratitud y triunfo. «Claro que sí. Papá, por supuesto, prepararé tu plato favorito», dijo poniéndose de pie y arreglándose el vestido, recuperando su compostura. Ricardo asintió vigorosamente, como un muñeco al que le hubieran dado cuerda. «Gracias, papá. Gracias. No te arrepentirás». Se despidieron con una nueva ronda de abrazos forzados y promesas vacías. Mientras los veía marcharse, sintiéndome victoriosos, supe que habían mordido el anzuelo. No iban a una cena de reconciliación, iban a su juicio final. Y yo, el viejo mueble, que habían desechado, sería el juez, el jurado y el verdugo. La cena de mañana no sería el fin de mi soledad, sino el principio de su ruina. Llegué a la casa que una vez fue mía, y el aire estaba cargado de una falsedad casi palpable. Sofía me recibió en la puerta con un abrazo que se sintió como una jaula. Había cocinado mi plato favorito, el estofado de cordero que Elena solía prepararme, un golpe bajo y calculado. La mesa del comedor estaba puesta con la mejor vajilla, esa que solo usaban para impresionar a sus amigos ricos. Ricardo, por su parte, no dejaba de llenarme la copa de vino. Sus manos temblaban ligeramente. Su sonrisa era una mueca de alivio desesperado. Me trataban como a un rey que regresa de un largo exilio, sin darse cuenta de que en realidad estaban agasajando a su propio verdugo. Me senté a la cabeza de la mesa, en mi viejo sillón, y observé la función en silencio, saboreando cada segundo de su ignorancia. La cena transcurrió entre cumplidos forzados y anécdotas vacías. Sofía no paraba de hablar de lo mucho que el niño me extrañaba y de cómo la casa se sentía sin alma, sin mí. Ricardo asentía a todo, añadiendo sus propias mentiras sobre cómo había reflexionado sobre sus prioridades y se había dado cuenta de que la familia es lo primero. Me hablaron de sus planes para mi regreso: una enfermera privada, remodelar mi habitación a mi gusto, viajes familiares. Era una actuación magistral de arrepentimiento, una obra de teatro escrita con la tinta de la codicia. Escuché cada palabra, cada promesa hueca sin interrumpir. Les dejé construir su castillo de naipes, sabiendo que yo tenía el soplido que lo derribaría todo. La comida, que olía a victoria para ellos, para mí,
tenía el sabor amargo de la justicia inminente. Cuando terminaron su discurso, un silencio expectante llenó el comedor. Esperaban mi respuesta, mis lágrimas de gratitud, mi perdón. En lugar de eso, sonreí. No fue una sonrisa feliz, sino una llena de una tristeza infinita y una resolución de acero. Dejé la servilleta a un lado de mi plato y los miré fijamente, primero a Ricardo y luego a Sofía. Les agradezco la cena, dije, mi voz tranquila y clara, y me alegra mucho que finalmente hayan entendido que esta es mi casa. La palabra «mi» resonó en el aire, colgando como una amenaza. Vi la confusión en sus ojos, una pequeña grieta en su fachada de confianza. De hecho, continué, mientras sacaba una carpeta de mi maletín, ya que estamos todos aquí para hablar de arreglos futuros, me tomé la libertad de traer a alguien para que nos asesore. En ese preciso instante, como si estuviera esperando mi señal, sonó el timbre. Sofía se levantó desconcertada, pero antes de que pudiera dar un paso, le hice un gesto para que se quedara sentada. «No te preocupes, yo le pedí que viniera». Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. Al abrirla, allí estaba el señor Mendoza, mi abogado desde hace más de 30 años, un hombre de rostro severo y traje impecable. Entró en el comedor con la confianza tranquila de quien conoce perfectamente su papel. «Ricardo, Sofía, les presento a mi abogado, el licenciado Mendoza. Él nos ayudará a finalizar los detalles de la transición». La palabra transición fue como una piedra arrojada a un lago en calma. Las sonrisas desaparecieron de sus rostros, reemplazadas por una máscara de pánico y desconcierto. El juego había cambiado de reglas, y ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. El señor Mendoza no perdió el 101 tiempo en formalidades. Se sentó a la mesa, abrió su propio maletín y sacó una serie de documentos que extendió frente a ellos. Con una voz monótona y profesional, comenzó a hablar. «Buenas noches. El señor Martín Vidal me ha convocado para aclarar la situación legal de la compañía Muebles de Autor Vidal y sus activos asociados». Hizo una pausa y miró a Ricardo. «Señor Ricardo, según el acta constitutiva, usted ostenta el cargo de gerente general y es propietario del 10% de las acciones como compensación por sus servicios». Luego, su mirada se posó en Sofía. «El 90% restante, así como la propiedad total de este inmueble, que figura como un activo de la empresa, pertenecen exclusivamente al señor Martín Vidal». El color desapareció del rostro de mi hijo. Sofía abrió la boca para protestar, pero no le salió ningún sonido. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Ricardo miraba los papeles como si no entendiera el idioma en que estaban escritos. Sofía tenía la mirada clavada en mí, una mezcla de odio puro e incredulidad. El señor Mendoza, impasible, continuó con el golpe de gracia. Siguiendo las instrucciones directas del propietario mayoritario, el señor Vidal dijo, su voz resonando en el comedor: «Les informo que he iniciado los procedimientos para la liquidación total de la empresa. Muebles de Autor Vidal será vendida al mejor postor». Hizo otra pausa dramática. «Consecuentemente, esta propiedad también será vendida. Tienen 30 días a partir de mañana para desalojar el inmueble». El mundo de Ricardo y Sofía se derrumbó en ese instante. Vi cómo la comprensión, el horror y la ruina total se dibujaban en sus rostros. La cena de reconciliación se había convertido en su aviso de desalojo. La primera en explotar fue Sofía. Su máscara de dama refinada se hizo añicos, revelando la víbora que siempre había sido. Se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás. «¡Viejo desgraciado! ¡Manipulador!», gritó, su voz temblando de rabia. «Después de todo lo que hicimos por ti, eres un monstruo egoísta». Ricardo, por otro lado, se deshizo. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar, un llanto patético de un hombre que lo había perdido todo por su propia debilidad y codicia. «Papá, no. Por favor, no puedes hacernos esto. Soy tu hijo», suplicaba entre sollozos. Yo los miré, sin sentir ni una pizca de la ira que ellos me arrojaban. Solo sentía un vacío profundo y una tristeza inmensa por el hijo que había perdido mucho antes de esa noche. Me levanté,
Ajusté mi saco y sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando atrás las ruinas de la familia que yo mismo había construido. Salí de la casa sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí fue definitivo, un punto final a un capítulo de mi vida que había durado demasiado. No sentí la euforia de la victoria, sino el peso de una amputación necesaria. Mientras caminaba por el sendero del jardín hacia el coche de mi abogado, no pensé en el dinero ni en la empresa. Pensé en el niño que una vez empujé en un columpio en ese mismo jardín y en el hombre quebrado que dejaba atrás, ahogado en sus propias lágrimas de codicia. No había alegría en su ruina, solo una profunda y dolorosa confirmación de que había tomado la única decisión posible. La justicia, a veces, no se siente como un triunfo, sino como una triste y solitaria liberación. La casa, que ahora parecía un mausoleo de sus ambiciones, quedó en silencio, custodiando los restos de lo que alguna vez llamamos familia. En los meses siguientes, el licenciado Mendoza se encargó de todo con una eficiencia implacable. La empresa y la casa se vendieron más rápido de lo que esperaba. Cada firma en un documento era como quitarme un peso de encima. No sentí nostalgia, solo alivio. Ricardo intentó llamarme un par de veces. La primera vez, su voz era un torrente de súplicas y promesas vacías. La segunda era de ira y acusaciones. No respondía a ninguna. ¿Qué podía decirle? La verdad ya se había dicho en aquel comedor, no con palabras, sino con acciones. Sofía, por su parte, desapareció por completo, borrándose de mi vida con la misma rapidez con la que había intentado borrarme de la suya. La liquidación de mi pasado no fue un proceso emocional, sino administrativo. Estaba podando las ramas muertas para que algo nuevo pudiera, finalmente, tener la oportunidad de crecer. Con el dinero de la venta, me mudé a un apartamento luminoso con un gran balcón que daba directamente al mar. El primer amanecer que vi desde allí, con el olor a sal y el sonido de las olas, sentí que volvía a respirar por primera vez en años. El aire era limpio, libre de la tensión y la falsedad que habían impregnado mi antigua casa. En una de las habitaciones monté un pequeño taller. Compré las mejores herramientas, maderas nobles que olían a bosque y a tierra. Volver a sentir la textura de la madera bajo mis dedos, el placer de crear algo con mis propias manos sin la presión de un negocio, fue como reencontrarme con un viejo amigo. No hacía muebles para vender, los hacía para mí, para llenar mi nuevo hogar con piezas que tuvieran alma, no precio. Estaba reconstruyendo mi vida, una talla a la vez. Un día recordé a Laura, la joven enfermera del asilo cuyo trato amable había sido un pequeño faro en mi oscuridad. La busqué y le ofrecí un trabajo, no como enfermera, sino como mi asistente personal, con un sueldo que le cambiaría la vida. Al principio dudó, confundida, pero cuando le expliqué que quería rodearme de gente decente, de personas cuya bondad no tuviera un precio, aceptó con lágrimas en los ojos. Ella me ayudaba con las compras, organizaba mi agenda y, sobre todo, me ofrecía una compañía respetuosa y genuina. Su presencia era un recordatorio constante de que la bondad existía, incluso en los lugares más inesperados. Estaba invirtiendo mi fortuna no en acciones o propiedades, sino en la lealtad y la dignidad humana, los únicos activos que realmente habían comenzado a importarme. A través de Mendoza, supe lo que fue de Ricardo y Sofía. Perdieron todo: la casa, los coches de lujo, el círculo social que tanto le importaba a ella. Tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento alquilado en una zona mucho más modesta de la ciudad. Ricardo, sin la estructura y el nombre de la empresa de su padre para respaldarlo, luchó por encontrar un trabajo digno de su arrogancia. Sofía, despojada de su riqueza, vio cómo sus amigas se desvanecían como fantasmas. Su matrimonio, construido sobre la base de la ambición material, se desmoronó bajo el peso de las recriminaciones y la pobreza. No sentí satisfacción al saberlo, solo una profunda lástima. Habían tenido la oportunidad de tenerlo todo, no el dinero, sino una familia, pero eligieron el camino de la codicia y terminaron exactamente donde su corazón siempre había estado, en el vacío. Con la mayor parte del dinero, decidí crear algo que perdurara más allá de mí.
Fundé un centro de día para ancianos sin recursos, un lugar luminoso, limpio y lleno de actividades. Lo llamé Centro Elena, en honor a mi esposa. Quería que fuera todo lo que aquel asilo no era. Un lugar donde la vejez se tratara con respeto y no como una enfermedad. A veces voy de visita, no como el fundador, sino como un voluntario más. Me siento a hablar con los otros hombres y mujeres, escucho sus historias y de vez en cuando doy clases en un pequeño taller de carpintería que instalé allí. Viendo sus sonrisas comprendí que la verdadera riqueza no era el dinero que había ganado, sino la dignidad que me había negado a perder. Y esa, a diferencia de una casa o un negocio, es una fortuna que nadie te puede quitar. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es lo que los otros esperan. Gracias por escuchar. Nunca más supe de Sofía. Desapareció como el humo, llevándose consigo su ambición y su veneno. Ricardo, por otro lado, intentó contactarme un par de veces más. Sus mensajes eran una mezcla patética de súplicas y acusaciones, la voz de un hombre que se negaba a aceptar que la ruina que habitaba era una casa que él mismo había construido con los ladrillos de su propia ingratitud. No respondí. El silencio era la única respuesta que merecía. Supe, por terceros, que su matrimonio, una sociedad basada en el interés, no sobrevivió a la quiebra. Se culparon el uno al otro hasta que no quedó nada más que cenizas. No sentí alegría, sino el eco de una vieja tristeza. La vida, a veces, no necesita que tú cobres las deudas. Tiene su propia y terrible forma de contabilidad. Mi nuevo hogar no se parece en nada a la casa que dejé atrás. Es un apartamento más pequeño, pero sus ventanas son enormes, y cada mañana el sol del amanecer inunda la sala, pintando las paredes de un color dorado y cálido. El aire huele a sal y a café recién hecho, no a productos de limpieza caros y a secretos guardados. En la habitación de invitados monté mi taller. El sonido de la garlopa sobre la madera de nogal se ha convertido en mi música, en mi meditación. No construyo para vender ni para impresionar a nadie. Tallo pájaros, barcos y pequeñas figuras que solo tienen un propósito: recordarme que la belleza de crear algo con tus propias manos es un tesoro que no figura en ningún balance financiero. Aquí, en este espacio, no soy un activo ni una carga. Soy simplemente Martín. Unas semanas después de instalarme, busqué a Laura, la joven enfermera del asilo cuya sonrisa amable había sido una luz en mis días más oscuros. Le ofrecí un trabajo como mi asistente, con un sueldo que le permitiría cuidar de su propia familia sin apuros. Su sorpresa inicial dio paso a unas lágrimas silenciosas de gratitud. Ella me ayuda con las cosas prácticas, pero su verdadero valor es su compañía. Honesta, hablamos de libros, de jardinería, de la vida. Su presencia es un recordatorio diario de que la bondad genuina existe y que la verdadera familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges por el corazón. He decidido invertir mi fortuna no en edificios o acciones, sino en la lealtad y la decencia, los únicos valores que han demostrado ser inmunes a la devaluación. Con la mayor parte del dinero de la venta, creé algo que espero perdure más que yo. Fundé un centro de día para personas mayores, un lugar luminoso y lleno de vida que llamé Centro Elena. Quería que fuera el antídoto contra todos los asilos fríos y solitarios del mundo. Un lugar donde la gente no va a ser olvidada, sino a ser escuchada. A veces voy y me siento en el jardín, charlando con otros hombres y mujeres que, como yo, tienen la piel llena de historias. Doy clases de carpintería en un pequeño taller que instalamos allí. Ver cómo un trozo de madera sin forma se convierte en algo hermoso en manos de alguien que se creía inútil es la mayor ganancia que he obtenido en mi vida. Es el legado de Elena, un legado de dignidad. Miro el mar desde mi balcón y a menudo pienso en la palabra riqueza. Durante años, creí que mi riqueza era la empresa, la casa, la seguridad financiera que había construido para mi hijo. Qué equivocado estaba.
La codicia de mi familia me obligó a ver que mi verdadero patrimonio no estaba en una cuenta bancaria, sino en mi capacidad para levantarme después de haber sido desechado. Estaba en mi dignidad, en el respeto por mí mismo que me negué a perder incluso cuando me sentía más solo. Perdí un hijo, es cierto, y ese es un dolor que nunca desaparecerá del todo, pero en el proceso me encontré a mí mismo y comprendí que el único tesoro que nadie te puede arrebatar es el valor que te das a ti mismo. Si esta historia ha resonado contigo, si conoces a alguien que necesita recordar su propio valor frente a la ingratitud o el desprecio, te pido que compartas este relato. A veces, escuchar la experiencia de otro es el primer paso para encontrar la fuerza de escribir nuestro propio final. No olvides suscribirte para descubrir más historias sobre la resiliencia del espíritu humano y el poder de reclamar nuestra dignidad. Gracias por haberme acompañado en este viaje y por permitirme compartir mi verdad. Recuerda siempre que tú eres el verdadero dueño de tu vida.